Muy buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a este importante webinar. El Centro Médico Docente La Trinidad, en colaboración con la Universidad Metropolitana, han organizado la sesión titulada Hablemos sobre el cáncer de mama en el marco del mes rosa, con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a toda la comunidad sobre este relevante tema. Es un honor presentar a nuestros distinguidos ponentes. En primer lugar, contamos con la presencia del doctor Carlos Pacheco, especialista en oncología y mastología con 29 años de experiencia. Asimismo, nos acompaña el doctor Miguel Rocha, especialista en radiología, quien posee una amplia trayectoria de 40 años de experiencia. Agradecemos su valiosa participación y confiamos en que su conocimiento y experiencia va a contribuir significativamente para comprender la importancia de la detección temprana y las acciones a seguir en el manejo del cáncer de mama. Sin más preámbulos, damos inicio con el conversatorio. Yo soy el doctor Miguel Rocha, médico radiólogo, Carlos Pacheco, Buenos gran días. amigo, mastólogo. Y bueno, vamos a iniciar este conversatorio con una puesta al día. ¿Hay alguna cosa que se pueda hacer como para prevenirlo? Te voy a explicar, tú lo sabes mejor que yo. El cigarrillo es malo y tú no debes fumar para no tener cáncer de pulmón. Y el alcohol en exceso es malo porque te puede llevar a una cirrosis y a un hepatocarcinoma. O sea, en mama hay algo que se parezca. Mira, realmente no, ¿ok? No hay algo específico que me lleve a tener mayor cáncer de mama que en la población en general. Si hay cosas o factores que tienen un pequeño porcentaje de aumentar el riesgo, por ejemplo, el alcohol o la obesidad. Pero todo es mediado a que las personas que beben mucho o las personas que son obesas tienen más estrógeno en sangre que las personas que no lo son. Entonces, ahí también está el que haya tenido hijos de edad temprana o de edad tarde, o que haya tenido una menarquia temprana o tarde. O sea, toda esa historia de estrógeno que tiene la paciente y factores ambientales que también pueden ayudarme a que esos niveles suban van a incidir en la incidencia de cáncer de mama. Y, Pero no es nada que yo te diga que es determinante. y los antecedentes familiares. Eso es otra cosa. Ya antecedentes familiares o un riesgo familiar o tener un cáncer de mama hereditario son otros temas. El cáncer de mama con los factores, o sea, como pacientes que han tenido familiares con cáncer de mama, aumenta su riesgo, ¿ok? Y otra cosa, el cáncer hereditario, que el riesgo es muchísimo mayor, ¿ok? Que son de alto riesgo. El hecho de haber tenido familiares habla también, nos aumenta el riesgo, pero tampoco es un factor determinante. Siempre es bueno aclarar que es más común y hay más cáncer en pacientes que no tienen riesgo o no han tenido familiares con cáncer de mama que en las pacientes que tienen familiares con cáncer de mama. Pero básicamente es porque hay muchísimos más pacientes que no tienen antecedentes familiares de cáncer Claro, y tienen una cáncer. cuestión de Es estadística. una cuestión de estadística. Y del BRCA, ¿qué me dirías tú? Para que Mi- la gente entienda qué es el BRCA, ok, por qué se hace. el cáncer de mama hereditario, ok, no solamente está el gen BRCA1 y 2, sino hay otros genes que son hereditarios, como el CHEK2 y muchos otros, que pueden aumentar la incidencia del cáncer de mama. Con respecto al BRCA, que es el más conocido y el más importante, es el que más riesgo sube para tener cáncer de mama y pudiendo llegar a ser inclusive del 90% de probabilidades de tener cáncer de mama. Los demás genes suben el 50, 40, 20 y dependiendo de la expresión del gen y de familiares que hayan tenido cáncer y que también tengan el gen, ese riesgo personal va a subir más o menos. Quisiera hacer un comentario porque hay gente de la metropolitana, obviamente debe haber mucha gente joven. Aquí hace muchos años, más de 50 años, había un eslogan de la Sociedad Anticancerosa que era que el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. Eso era muy cierto. Después, hubo quizás un bajón en la parte de la publicidad y arrancó, sobre todo en la parte de mama, con una publicidad que es bastante buena, que es la del tócate. Ahora
¿Qué pasa con la del tócate? Y yo quiero que tú me corrijas si me estoy equivocando. El tócate es una lesión que la paciente se palpa en la mama, Eso es pero correcto. ¿qué es correcto? Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como ya vimos que la parte de prevención es relativa, o sea, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico precoz. ¿Y cuál es la idea de nosotros? Hacer un diagnóstico precoz en una lesión que no se palpe. Quiero que nos explique cuál es la diferencia entre una lesión no palpable y una lesión palpable. Ok, mira, ah, con el devenir de los años, nosotros teníamos antes, cuando hacíamos un trabajo en nuestros hospitales oncológicos de sobrevida del tratamiento del cáncer y comparábamos eso con estudios realizados en países del primer mundo, nuestra tasa de sobrevida era más o menos similar, ¿ok? La parte fundamental de ese hecho es que ellos han mejorado con mucho la detección precoz del cáncer. Y eso marca una diferencia fundamental en la tasa de sobrevida de los pacientes con cáncer de mama. La campaña del Tócate me parece excelente porque concientiza al paciente de que tiene que hacer algo para el diagnóstico precoz, pero no es suficiente. Cuando una persona se toca el cáncer, ya su sobrevida está comprometida. El, la mamografía o las pacientes que tienen un cáncer y se diagnostican por mamografía mucho antes de ser tocados en el examen físico, tienen una sobrevida de 25% mayor que las pacientes que esperan tener el cáncer que se toque para acudir al médico. En ese sentido, la mamografía, el eco, los estudios de imágenes juegan un papel fundamental en el diagnóstico precoz, en el tratamiento y en la tasa de sobrevida de los pacientes. Eso es lo más importante. Fíjate tú, Carlos, con la mamografía, nosotros podemos diagnosticar una lesión de un cáncer de mama 3 años antes de que la lesión sea palpable. Eso es Es fundamental. más, nosotros podemos diagnosticar por mamografía lesiones incipientes que solamente estén representadas por microcalcificaciones y toda mamografía, dependiendo de la edad de la paciente, pero en términos generales, en la Sociedad Venezolana de Mastología muy acertadamente redujo el inicio de la mamografía anual a partir de los 35 años. A partir ¿qué proponemos nosotros? ¿Qué es lo que se propone en la sociedad? A partir de los 18 años, toda mujer anualmente debería hacerse un chequeo por lo menos un eco mamario. La ecografía es una herramienta fundamental. Yo creo que nosotros no podemos prácticamente desligar mamografía de ecografía, aunque el examen punta de lanza de referencia para la pesquisa del cáncer de mama es la mamografía. Pero el eco mamario en mujeres jóvenes que no han tenido hijos, sobre todo para no someterlas a la radiación, lo estamos haciendo el eco desde los 18 a los 35 años. Y a Eso es correcto. partir de los 35 años, mamografía y eco mamario. Independientemente del autoexamen de la mama. ¿Por qué? Porque ya, como le estaba comentando, tanto la mamografía como el eco mamario pueden detectar lesiones muy precoces, lesiones que no son palpables. Y cuando las lesiones no son palpables, el estadio de la lesión cambia, ¿correcto? Eso es correcto. Porque mientras el tumor sea más pequeño, el estadio hay estadio 1 a estadio 4. El estadio es mucho más precoz porque no tiene diseminación a los ganglios de la axila ni al resto del cuerpo y el pronóstico es mucho mejor. ¿No? Y el tratamiento es mucho más conservador, se conserva la mama, se conserva mucho menos complejo la resolución de un cáncer de mama que esté en inicio a uno que esté ya en un tamaño o un estadio mayor. Ahora, Carlos, ¿cuáles son los signos que puede tener una paciente? Vamos a poner que la paciente se fue a hacer su mamografía, se la hizo el año pasado, pero entre el año pasado y este, ¿qué signos puede tener o síntomas de que tiene algo malo en el seno y acude a ti? ¿Qué te llama la atención de lo que ella puede referir o de lo que tú le puedes tocar o la puedes ver? Mira, hay muchas cosas, ¿no? Depende de la localización de la lesión, del tamaño de la mama,
¿ok? Tú vas a tener que en unas mamas más pequeñas o lesiones más superficiales, la lesión cuando sale va a ser, va a dar síntomas mucho más rápidamente que una persona, por supuesto, que no tenga esas cualidades. Entonces, la principal motivo de consulta siempre va a ser que la paciente se tocó un nódulo. ¿Ok? Eso siempre va a ser el signo patonomónico y el motivo de consulta por lo cual viene. Es muy raro que venga por algún otro síntoma inicial como sangramiento o sangrado por el pezón o secreciones por el pezón o cambios en la piel. Generalmente esos son signos más tardíos. El principal siempre va a ser un nódulo palpable y en el examen físico, pues se pueden ver retracciones de la piel o algunos cambios incipientes de la piel o retracción del complejo areola-pezón, pero básicamente es el nódulo Fíjate, y tú cuando tú ves a esa paciente, tú la refieres al servicio de de radiología radiología, para una mamografía y un eco. correcto. La mamografía, la otra cosa que quería hacer a la acotación es que la mamografía actualmente ya dejó de ser la mamografía antigua, bueno, ¿qué le puedo decir de mamografía muy antigua? Pero de la mamografía analógica y ahora es una mamografía digital con tomosíntesis. ¿Qué es la tomosíntesis? Antes nosotros hacíamos una foto de la mama, que era la mamografía, un momento de la mama, que era como ver un bosque lleno de árboles. ¿Qué hace la tomosíntesis? La tomosíntesis te permite ver ese mismo bosque, pero al mismo tiempo te permite ver cada árbol del bosque, porque Eso es la correcto. tomosíntesis es un método de imagen por mamografía donde tú haces cortes milimétricos de la mama. Y la tomosíntesis, dentro de los planes de pesquisa mamaria, ha demostrado que aumenta la sensibilidad para el diagnóstico precoz de cáncer de mama. Eso es correcto. Igual que la resonancia magnética es hoy en día un instrumento de diagnóstico precoz en pacientes seleccionados, en pacientes Exacto. con riesgo de cáncer de mama, en Como las que pacientes hablamos del BRCA y eso, eso. en pacientes con BRCA positivo, en pacientes que tienen varios familiares con cáncer de mama. Entonces, la resonancia magnética es ahora un examen de pesquisa obligatoria en ciertos pacientes con riesgo. Exacto. Y es un complemento para las lesiones que ya hemos diagnosticado con sea de mama. Sí, porque nos permiten planificar una mejor cirugía, nos permiten ver si hay lesiones múltiples, o sea, complementa de sobremanera la mamografía y el eco para la planificación del tratamiento. Bueno, tú me mandaste a esa paciente que se tocaba un nódulo, le hice una mamografía, le hice un eco. Te hablo de que hay una lesión sospechosa. Ojo, en mamografía y eco vemos lesiones sospechosas que pueden tener bajo, medio o alto grado de sospecha, pero no podemos decir que esa lesión es mala o no, hasta que no le hacemos una biopsia. Sí. ¿Cómo haces tú la biopsia? Lo ideal es hacer una biopsia ecoguiada, ¿ok? Si la lesión se ve por el ultrasonido, entonces lo ideal es hacer una biopsia ecoguiada. ¿Por qué? Porque nuestras lesiones son muy heterogéneas, puede tener áreas de necrosis, generalmente hay una reacción inflamatoria alrededor del tumor y el eco nos permite tomar una biopsia justo De la lesión, ¿dónde está de la donde está lesión? la lesión, nos permite tomar una biopsia de diferentes zonas de la lesión. Entonces nos dan una imagen histológica mucho más precisa del tumor, ¿ok? Y un diagnóstico más preciso del tumor que si lo hiciéramos sin la guía ecográfica. Claro, la gran mayoría de las lesiones que nosotros biopsiamos, tengo la oportunidad y el placer de trabajar con Carlos, que es el director de la unidad de mama del área de cirugía, donde están varios especialistas, el doctor Tejada, el doctor Barriola, etcétera. Y tenemos la oportunidad de hacer en conjunto la biopsia en el servicio de radiología. Aparte de la biopsia coguiada, que es la más frecuente porque generalmente estas lesiones tienen una traducción ecográfica, hay lesiones que no tienen traducción ecográfica y se pueden hacer biopsias por estereotaxia, que también las hacemos, y biopsias y lo que llaman localización con aguja de Coppens, que es por mamografía, tú localizas el área de las calcificaciones y esa área con una aguja especial tú vas a pabellón y la paciente se hace una biopsia quirúrgica Sí, y después se le toma una muestra y confirmamos que las microcalcificaciones están en la lesión. sí. Hay que acordar que la presentación del cáncer de mama puede ser un nódulo. ¿Cuál es el cáncer más frecuente?
Mira, el cáncer más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante, el carcinoma de los ductos de la mama. La mama tiene unos lobulillos donde se produce la leche y tiene los ductos que van de esos lobulillos hacia el pezón. En todo ese sistema de ductos que tiene la mama es allí donde se produce generalmente el cáncer de mama. El más frecuente Ajá, esto del luminal, del triple negativo, ¿en qué se basa? ok. Una cosa es cuando se le hace en anatomía patológica la coloración normal para ver si un tejido, qué es y si es bueno o si es malo. Eso es una coloración básica con hematocilina y eosina y nos permite hacer un diagnóstico de lo que estamos viendo. Pero existen diferentes tipos de coloraciones que van a colorear no solamente ciertos organelos o ciertas partes de la célula que estamos viendo, sino que inclusive puede colorear proteínas que se producen en las células cancerosas. Entonces, la inmunohistoquímica nos permite, ¿ok?, saber mucho más sobre esa lesión maligna que nos tenemos al frente y nos permite clasificarlas de un punto de vista biológico, de un punto de comportamiento de la lesión, que nos va a ayudar a discernir cuál es el mejor tratamiento que le vamos a dar a esa paciente. Acuérdense que el tratamiento de cáncer de mama no solamente es la cirugía, sino tenemos la quimioterapia, la inmunoterapia, la radioterapia y la hormonoterapia. Son 5 tratamientos que pueden darse a un solo paciente o solamente a algunos de ellos. La inmunohistoquímica nos permite saber qué le vamos a ofrecer a cada paciente. O si le tenemos que ofrecer algo, puede que no necesite quimioterapia. Puede que no necesite, pero esos estudios adicionales de inmunohistoquímica nos van a permitir decir o diferenciar cuáles necesitan un tratamiento ¿O no? y cuáles necesitan otro tratamiento. Y la otra ventaja de la prevención, ya que estamos hablando, ya hemos entrado en la parte del tratamiento. Otra de las ventajas de la prevención precoz del cáncer de mama, de que podamos detectar un cáncer de mama en etapas muy iniciales, es el tipo de cirugía, porque esa paciente se Correcto. salva de una mastectomía total. Sí, la idea, Sobre todo si es joven, eso sí, representa mucho como carga psicológica, ¿no? sí, lo ideal, el tratamiento, el gold estándar, como se dice en el argot de la medicina, es conservar siempre que se pueda la mama y sacar el mínimo número de ganglios, ¿ok? Que con la técnica del ganglio centinela, que eso es otro tema, pero siempre la cirugía oncológica va a tratar de ser lo más conservadora posible. Eso es funcionalmente y psicológicamente muchísimo mejor para la paciente que los tratamientos Y, más radicales y se ha demostrado que son similares, siempre y cuando el tumor sea pequeño. y tengo entendido que ustedes ahora están haciendo este tipo de cirugía con la ayuda o con la colaboración de los cirujanos plásticos para Sí, la parte estética de gen- la gen- paciente, que es muy importante, ¿no? generalmente uno trata de hacer lo que se llama cirugía oncoplástica, o sea, es a sacar la lesión y reconstruir esa mama estéticamente, que quede bien, que quede similar a la del otro lado, que la paciente mantenga su imagen corporal intacta y aún así haber sido tratada eficientemente desde el punto de vista oncológico. Ese es el gol estándar. Y esa paciente probablemente, o no probablemente, siempre debe acudir a radioterapia. Cuando se conserva la mama, todas las pacientes van para radioterapia, ¿ok? La, Hay otras indicaciones, depende del tamaño o el volumen tumoral, pero generalmente cuando se conserva la mama, se da radioterapia. Radioterapia más conservación es equivalente a hacer una mastectomía radical. y la parte de seguimiento. Ya a esta paciente se operó, se le dio radioterapia, vamos a poner que se le dio quimioterapia. ¿Cuándo sigues tú a esa paciente? ¿Cómo haces tú tu control para seguir a esta paciente? Ok, mira, el 80% de las recurrencias de la enfermedad se dan en los primeros 3 años. Entonces, en esos 3 años iniciales, el seguimiento se va a hacer cada 3 meses, ¿ok? Se va a seguir a la paciente de forma cuidadosa. El examen más importante es el examen médico para determinar esas recurrencias. A medida que pasa el tiempo, después de los 3 años,
el porcentaje de recurrencias baja, el control entonces se hace a cada 6 meses y después de los 5 años de seguimiento, ya cuando es mucho menos frecuente la aparición de una recurrencia, el control se hace anual, pero siempre se hace control, no importa los años que hayan pasado. Carlito, nos preguntan los espectadores, el cáncer de mama en el hombre. Mira, los hombres también tenemos nuestro tejido mamario, ¿ok? Mucho menos desarrollado, es lo que se llama el botón mamario, pero tenemos tejido mamario. Y si tenemos tejido mamario, entonces tenemos la posibilidad de tener cáncer de mama. Y de hecho lo tenemos y representa apenas el 1% de todo el cáncer de mama que se ve. Tiene las características similares al cáncer de mama en la mujer. El tratamiento es similar al cáncer de mama en la mujer. La única diferencia es una diferencia anatómica. Nosotros tenemos un tejido mamario muy pequeño, y entonces cuando ese tejido se convierte en cáncer, está muy cerca de la piel o muy cerca del músculo. Sí, claro. Entonces invade muy precozmente la piel o el músculo y eso hace que ese cáncer pase muy rápidamente de un estadio precoz a un estadio avanzado. Entonces, es más grave en el sentido de que el hombre tiene menos tiempo, ¿ok? Para tomar conciencia de que tiene una lesión y que tiene que acudir al médico que la misma mujer. Claro, claro. Hay una pregunta de los espectadores que a qué edad inicia la mamografía. Yo lo dije al comenzar el webinar. En Venezuela, la Sociedad Venezolana de Mastología recomienda que el inicio de la mamografía sea a partir de los 35 años. Y la mamografía debe ser anual. Hay otros países que arrancan el inicio de la mamografía a los 40 años y la hacen bianual. ¿Cuál es el problema de hacerla bianual? Que el número de cánceres de intervalo, es decir, el cáncer que aparece entre una y otra mamografía es mucho mayor. Y al ser mucho mayor, se reduce el tiempo de hacer un diagnóstico precoz. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Es que generalmente en los países donde está implantado bianual o trianual, son programas de pesquisa de mama que caen a cargo del gobierno y el gobierno paga esa pesquisa de mama. Entonces, claro, obviamente trata de reducir el gasto, Pues, pero lo pero ideal, se pierde esa sobrevida nada, adicional que se le da al paciente cuando el diagnóstico es por imagen. Cuando esa lesión no se toca, sino se ve solamente en la mamografía y yo trato a la paciente, esas pacientes tienen un 25% adicional de sobrevida que se ve en esas lesiones tan y pequeñas. además, Carlos, el autoexamen de la mama es muy bueno, pero cuando tú haces mamografía, tú te das cuenta que a veces hay lesiones en mamas voluminosas que ella, aunque quiera, no lo va a No tocar. lo va a tocar. No lo Ni va a tocar. siquiera el médico no, A veces, exacto. entrenado No, va a tocar un cáncer de mama si la mama es voluminosa, si la lesión está posterior en la mama. O claro, sea, es la mamografía y el eco el centro de la pesquisa del cáncer de mama. exacto, Punto. No hay exacto. otra. Y el centro de la pesquisa del cáncer de mama es la detección precoz. En la medida en que hagamos una detección precoz, la evolución, primero la evolución a ese tratamiento quirúrgico de radioterapia y quimioterapia va a ser mucho mejor. Y la sobrevida en el tiempo va a ser muchísimo mejor. La sobrevida de un estadio 1, vamos a explicarle a los que nos están viendo que el estadio 1 es el estadio que tiene un tumor, una lesión tumoral muy pequeña Menor de 2 centímetros sin ganglios positivos y sin lesión a distancia. y sin lesión a distancia. Eso es un Ajá, estadio 1 básicamente. ajá. Y esa sobrevida en buenas manos, con un buen tratamiento, ¿de Con el cuánto? tratamiento adecuado y todo como estás hablando de sobrevidas de 95% a los 10 y 15 años. Bueno, O imagínate. sea, es excelente la sobrevida. Después del cáncer de tiroides, quizás el cáncer que tiene hoy en día mayor sobrevida es el cáncer de mama, siempre y cuando se haga un diagnóstico precoz. Es ahí la importancia de la mamografía y el eco y los estudios de pesquisa de mama. Bueno, mira, ya entramos, como dicen, en la parte, hicimos un resumen muy rápido, pero creo que muy conciso, del cáncer de mama, desde que lo definimos hasta que lo tratamos.
y vamos a entrar en una etapa de preguntas y respuestas Bien, perfecto. para el público que nos está Oyendo. oyendo. Ustedes me disculpan que me tengo que quitar los lentes. Si una persona sufre cáncer de mama, es posible tener en su futuro y recaer. Ah, la recaída del cáncer de mama. Ok, mira, el cáncer de mama ah, es bilateral en el 20% de los casos. Un 10% en el mismo momento. O sea, cuando la paciente se diagnostica, va al médico y se diagnostica, el 10% de las pacientes va a tener cáncer en las dos mamas. Y un 10% va a ser cáncer en la mama contralateral tiempo después. O sea que sí, hay un cáncer bilateral que se puede ver. Y eso es aparte de las recurrencias de la enfermedad. Entonces, las recurrencias de la enfermedad, que generalmente son en la misma mama o recurrencias a distancia, o sea, llámese metástasis, entonces ya eso depende del estadio inicial, del tipo de tumor, del tratamiento que se le dio, de si el tratamiento se dio de forma oportuna, ¿ok? Y eso es variable entonces individualmente en cada persona. Pero sí, sí la vemos. Entonces, en líneas generales, la recurrencia de la enfermedad tratada es alrededor del 6-7% y la posibilidad de tener un cáncer en la otra mama es del 10%. Esos números varían con el tratamiento que se les da, con todas las cosas, pues, y individualmente, pero en líneas generales, esas son las dos cifras. Y varían también mucho con el estadio. Claro, por eso Claro, le digo, porque si sí, tú sí, tienes una lesión inicial era muy pequeña, menor de 2 centímetros, su a que posibilidad. tengas una lesión inicial de 6 centímetros, obviamente la recurrencia en esa lesión Claro, es mucho. depende del tipo histológico, depende del el tratamiento adecuado, depende del tamaño, del estadio inicial del tratamiento, o sea, todo eso. Pero volvemos a esto, entre más pequeña la enfermedad, más posibilidades hay de que no ocurran recurrencias ni metástasis a distancia. Y yo quiero hacer una acotación, que no sé si tú la viste. Yo creo que hubo una época digamos, en los programas de pesquisa de cáncer de mama, en la publicidad que se da a la pesquisa del cáncer de mama, que se satanizó el cáncer de mama y le decías a la paciente, bueno, si no te haces el chequeo vas a tener cáncer y te vas a morir y tal y que sí. Y entonces las pacientes, muchas pacientes que hemos visto lamentablemente, se ignoran la enfermedad. Es decir, se tocan algo en el seno y se hacen la loca y no quieren ignorar el problema y al final se nos presentan con cáncer de mama avanzado, como hemos visto, con lesiones que ya infiltran la piel. Entonces, lo que le queremos transmitir a ustedes es que en ningún momento ignoren ningún signo de alarma de su seno. Acudan al médico, acudan al estudio, que cualquier momento siempre va a ser mejor que dejar avanzar ese cáncer y que ya cuando llegue, ya llegue en un estadio Sí. muy lamentable. Aquí la llave es el diagnóstico precoz. Aquí me hacen una pregunta de un carcinoma intraductal, un ductal infiltrante grado o estadio 2B, HER2 positivo, me imagino. ¿Qué pronóstico tiene? Mira, así como en el estadio 1, el pronóstico está más o menos como el 95% de sobrevida, en el estadio 2 ya baja más o menos como un 80%. Y algo que es importante, y Carlos lo va a refrendar, es que la mama, el paciente con cáncer de mama es un paciente que tiene que ser atendido por un equipo médico. O sea, no es solamente el mastólogo. En el diagnóstico, en el pronóstico, intervienen muchos médicos. O sea, intervienen los mastólogos, los oncólogos, los radiólogos, ¿ok? Y es importante que todos esos médicos siempre estén en comunicación y siempre estén en concordia. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama está muy estadificado. O sea, cada cosa tiene lo que tú vas a hacer, pero no sé si te pasa, cada paciente es un mundo. Entonces, cada paciente es individual. O sea, cada paciente, bueno, en esta paciente yo puedo hacer mastectomía, en esta no, porque no es lo mismo una lesión pequeña en una mama pequeña que una lesión grande en una mama pequeña. Entonces, dependiendo de eso, va a cambiar cada cosa, cada paciente es un mundo. Eso estamos totalmente de acuerdo. Y no, no solamente en cáncer, en todo. Todos los pacientes se individualizan
Lo importante es el tratamiento, como tú dices, en equipo. Y aquí en el Centro Médico Centro de la Trinidad tenemos un equipo Excelente. oncológico de primer orden. O sea, de tanto los oncólogos médicos, el equipo de radioterapia, La gente de cirugía Burley, que es la plástica, gente de radioterapia. la gente de reconstructora de mama, la gente de radiología, los cirujanos oncólogos, todos tenemos alta calcificación, tenemos un equipo que ha venido trabajando alrededor del tiempo, o sea, tenemos años trabajando juntos y eso ha conformado que el tratamiento de cada paciente que viene a nuestra institución con cáncer de mama sea tratado de forma individual, su enfermedad se estudie y se trate individualmente con los mejores estándares que hay en esta O sea, cáncer. en radiología, afortunadamente, cuento con la ayuda invalorable de la doctora Alcira Capeche, que es especialista mastólogo en la parte de radiología de mama y ultrasonido. Hacemos las biopsias en el servicio de radiología y pronto vamos a contar con un mamógrafo con contraste. El mamógrafo con contraste es una versión que saca la gente de Hologic. Hologic es la compañía que hace 15 años diseñó y puso en práctica y puso en el mercado la tomosíntesis, que era lo que te hablaba antes, que es el corte milimetrado de la mama, de las imágenes mamarias. Ahora hay lo que se llama mamografía con contraste, que es una mamografía donde tú puedes hacer como una pesquisa un poco mayor. Es decir, tú viste a ese paciente tenía una lesión nodular y tú no estás muy claro si le vas a hacer una biopsia o no, ¿ok? Entonces tú le haces una mamografía con contraste. Esa mamografía con contraste, ¿qué va a hacer? Primero va a decirte que esa lesión es una lesión homogénea, que no tienes que biopsiarla y que la puedes controlar. Entonces le evitas carga al resonador, le evitas una carga de una biopsia a una paciente y la puedes ¿No? controlar mucho mejor, entre muchas cosas que tiene la mamografía con Y lo contraste. más importante, la mamografía con contraste es uno de los estudios con mayor definición para hacer el diagnóstico de recurrencias del cáncer en las pacientes que ya son tratadas. Claro, O claro. sea, es excelente. Claro, claro, eso, bueno, con el favor de Dios, pues en el próximo año ya lo tendremos aquí en el servicio. Buenísimo. Bueno, Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dar este tip y estos pequeños conocimientos para mejorar, si en alguna forma, la pesquisa y el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama en Venezuela. y la pesquisa del cáncer de mama es fundamental, no solo en este mes rosa, sino durante todo el año. Eso es lo más importante, la detección precoz del cáncer de mama Todos los meses deberían de ser rosas. para el beneficio de la mujer. Muchas gracias por su Muchas gracias. atención.